estar conectados en este momento. Para esta sesión tenemos como invitado al universitario Carlos Contreras Pizarro, el cual es estudiante de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de sexto año. Es investigador en ACIT, es miembro del Grupo de Investigación Violencia en Salud del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es colaborador externo del Grupo de Investigación Educación Médica del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la San Marcos. Y es asistente editorial de Interacciones, Journal of Family, Clinical and Health Psychology. Y fue el primer lugar en concurso de investigación de la Peruvian American Medical Society. Bueno, te damos la bienvenida, Carlos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y te damos el pase. No sé si me escuchas. Sí, sí, me logran escuchar. Sí, te escucho, Carlos. Gracias. Voy a compartir. Ujú. Muy bien. Buenas noches a todos. Ya me han presentado. Primero agradecer por la invitación. El día de hoy vamos a conversar sobre la interpretación de métricas bibliométricas. Primero vamos a definir qué son los indicadores bibliométricos. Como ya les han mencionado, la bibliometría se encarga del estudio de la producción científica y también de cómo se comporta, por ejemplo, la colaboración entre los autores y también las revistas a las cuales son destinadas estos artículos. Entonces, siempre ha habido la interrogante de cómo poder medir de manera certera o tratar de acercarse un poco a reflejar esta producción científica y en general del proceso de la que sigue un artículo, ¿no? Desde que es enviado a una revista y finalmente es publicado. Entonces, justamente los indicadores surgen para poder cuantificar e intentar evaluar el impacto en la comunidad en las diferentes etapas que justamente va a tener, no solamente la producción, sino también el consumo, que en este caso estaría relacionado a las citaciones. Entonces, tenemos indicadores bibliométricos que nos indican la evolución de los artículos, la visibilidad que puedan tener, la cantidad que se puedan publicar al año o dependiendo del periodo que se esté analizando. Y vamos a justamente a revisar ello. Es importante tener en cuenta que estos indicadores bibliométricos existen bases de datos las cuales realizan estos análisis que vienen a ser Scopus. Vamos a ver que hay ciertos indicadores que son realizados por esta base de datos, debido a que, como sabemos, abarca una cantidad de revistas y cada revista tiene una cantidad de artículos. Entonces, justamente permiten, por eso es analizar una gran cantidad de volúmenes y dar justamente puntajes, ¿no? O estimaciones en base a los diferentes indicadores que puedan haber. También tenemos a Web of Science, y vamos a hablar justamente del Journal Impact Factor, que justamente surge a partir de Web of Science. Y después tenemos a Google Scholar, que también brinda algunos indicadores bibliométricos. Entonces vamos a empezar mencionando de que la clasificación de estos indicadores puede ser teniendo en cuenta, por ejemplo, a los autores o a los grupos de investigación y a las revistas. Vamos a empezar entonces con este primer grupo, que son dirigidos a los autores o a los grupos de investigación. Entonces acá vamos a hablar propiamente de un autor o de su colaboración con varios autores. Y de esa manera vamos a intentar conocer cuál es el impacto que pueda tener un investigador dentro de la comunidad científica. Uno de los indicadores básicos es el número total de publicaciones, que básicamente es contar el recuento de artículos que se puedan haber publicado. Por ejemplo, en Scopus, esta información se puede visualizar cuando uno hace clic en un determinado autor, ¿no? Por ejemplo, acá he colocado a este autor y acá abajo ustedes van a ver que en la parte donde dice métricas aparece el número de documentos. Entonces ese es el total de publicaciones que tiene. Si se dan cuenta, no discrimina
entre los tipos de artículos que pueda haber, ya que un autor puede haber sido muy prolífico, pero mayormente publica revisiones sistemáticas, y otro autor puede publicar artículos primarios. Entonces no hace esa distinción, por eso es que es el indicador más básico, por decirlo así. Y en el caso de Web of Science, también tenemos esa información aquí, ¿no? Cuando uno ingresa al perfil de los investigadores, en la parte derecha aparece el total de documentos. Entonces, la limitación es que no tiene en cuenta el número de autores, tampoco la indexación, las citas o el tipo de artículo. De esa manera es que este es un indicador que anteriormente, o sea, en ese proceso de poder encontrar un indicador bibliométrico que pueda reflejar el impacto de un investigador, anteriormente se empleaba, ¿no? Ahora vamos a ver el índice H, que justamente es uno de los más conocidos, y va a indicar justamente la cantidad de trabajos que han sido citados por lo menos H veces, ¿no? Vamos a entender mejor esto con este ejemplo. Acá tenemos una, una foto, por decirlo así, del perfil de un investigador que tiene 47 artículos o 47 publicaciones indexadas en esta base de datos de Web of Science, y de las cuales su H-índice es 26. ¿Qué significa eso? Que el investigador tiene 26 artículos que han recibido 26 citas o más. Eso significa que la diferencia, que sería 19, ¿no? 18, la diferencia de esto son justamente los artículos que han recibido menos de 26 citas, ¿no? Entonces, eso es el indicador del H-index. Nos permite saber eh, cuál es el impacto que tiene sus investigaciones. Y este es un indicador que cuando surgió allá por el año 2005 tuvo bastante impacto y permitió reflejar un poco más de cerca la carrera de un investigador y cómo puede acercarse a su impacto en la comunidad científica. Entre las ventajas que podemos señalar es que este número depende bastante del tiempo y se recomienda que por lo menos a partir de los 10 años que tenga en la carrera científica, desde que empezó a publicar su primer artículo, puede reflejar mejor este índice H, el impacto de un investigador. A mayor periodo evaluado, mayor exactitud. Entonces, por eso es que es uno de los indicadores que más se emplea para medir el impacto de un investigador. Pero las desventajas justamente están relacionadas al tamaño de la comunidad científica. Entonces acá hay que tener en cuenta que las diferentes disciplinas que existen hacen investigación a diferente escala. Y, por ejemplo, dentro del campo de la salud es muy diferente la cantidad de publicaciones que son del área médica a las publicaciones que son del área, por ejemplo, de farmacia o del área de obstetricia. Entonces, justamente para comparar va a ser muy difícil. Por eso varía de una disciplina a otra. Y cuanto mayor sea el número de autores, más difícil es cuantificar la contribución real en cada artículo. Por eso es que surgen algunas variantes del índice H para poder sopesar este efecto. Porque básicamente si, por ejemplo, un investigador en todos sus trabajos participa como último autor o como, digamos, penúltimo autor, igual va a sumar para su índice H. Y eso muchas veces puede crear, estos indicadores también se utilizan mucho para acceder justamente a concursos. Entonces es difícil a veces comparar eso. Por eso es que vamos a ver ahora algunas variantes. Hay que tener en cuenta también que el índice puede variar según la base de datos. Por ejemplo, si ustedes hacen un trabajo en Scopus, este es un mismo investigador, pero dense cuenta de que su H-index es diferente, ¿no? Por ejemplo, en Scopus es de 7 y en Google Scholar es de 24. Acá estoy hablando de un investigador que la mayor parte de sus publicaciones son del siglo pasado.
Entonces, por eso es que Scopus no reconoce esas publicaciones dentro del conteo del H-index, porque son artículos que muchas veces incluso no estaban en formato electrónico. Entonces, por eso es la variación que hay entre el H-index de Google Scholar y de Scopus. Entonces, eso también tengan en cuenta cuando hagan sus estudios bibliométricos, que puede haber una ligera variación entre bases de datos, ¿no? Ahora, en la literatura mencionan ligera variación, ¿no? Pero pónganse, dense cuenta, ¿no? Este autor que yo les estoy mencionando, su último artículo ha sido en el año 2019. Y estoy hablando de un investigador que ya mayormente publicaba el siglo pasado y que ahora ha publicado ya de manera muy lenta, ¿no? A partir del siglo XXI. Por eso es que cambia el conteo de Google Scholar con el conteo de Scopus. Vayamos a ver algunas variantes justamente para poder sopesar un poco estas limitaciones del índice H. El H5, que viene a ser, como sabemos, el índice H consideraba todo un periodo de tiempo, pero para poder ver, o sea, lo que pasa es que muchas veces los artículos más antiguos suelen ser los más citados y los más nuevos no. Entonces, para poder un poco tener en cuenta este efecto del tiempo, es que en esta variación, el H5, restringe las citas a los últimos 5 años. Luego tenemos el índice M, que básicamente toma en cuenta el número de años desde que el autor publicó su primer artículo. Porque va a ser muy diferente un investigador que recién está empezando a uno que ha empezado pues, su carrera científica hace 10 años. El índice H ponderado básicamente es tener en cuenta la posición que ocupa el autor dentro del artículo, porque es muy diferente a que sea primer autor o a que sea corresponsal. Son muy similares. Entonces, esto es justamente el impacto de un solo investigador. Y ahora vamos a ver cuáles estos indicadores que miden la colaboración con otros autores. Por eso es que vamos a hablar aquí de los indicadores de colaboración, uno de los cuales es el índice firmas trabajo, también llamado índice de coautoría, que es un nombre un poco más entendible para nosotros, que básicamente expresa el número de firmantes que han intervenido en los trabajos. Por ejemplo, acá tenemos el promedio justamente de autores por artículo. Podemos ver que hay una tendencia creciente a que mayormente los investigadores trabajen en equipos por lo menos de más de 5 personas. Eso va a depender mucho de las disciplinas. Generalmente en las áreas de moleculares se suele trabajar en equipos más grandes que en comparación con las áreas clínicas. Entonces, las limitaciones respecto al índice de coautoría es el tema justamente de algunas faltas éticas, como la autoría honoraria, que es el hecho de colocar a un investigador por justamente el peso que pueda tener en la comunidad científica, o también la autoría de agradecimiento, que es el hecho de un aporte que quizás no es tan sustancial para el desarrollo y se coloca como parte de los nombres de autores. También se pueden justamente analizar la colaboración de dos formas, ¿no? Dentro de las instituciones, por ejemplo, los hospitales, ¿no? O las universidades, ¿no? Las universidades tienen sus centros de investigación, también tienen convenios con hospitales. Entonces, se puede, cuando hablo de intrainstitucionales, dentro de una misma institución, ¿no? Y interinstitucional ya puede ser colaboraciones nacionales o internacionales. Y eso se puede reflejar justamente en los
mapamundis, o justamente que van a reflejar estas redes de colaboración. Y también actualmente se habla de los indicadores de colaboración de segunda generación, que surgen a partir de los programas estadísticos como Weaver, que justamente grafican las redes de colaboración a partir de estos nodos, ¿no? Y justamente estas líneas que van a enlazar a los nodos, y a mayor justamente tamaño del nodo significa que es una institución con la cual colaboran mayormente. Ahora vamos a pasar a ver los indicadores bibliométricos para las revistas. Entonces acá hay que tener en cuenta que las revistas científicas reciben los artículos y cada una tiene una manera de poder medir de acuerdo justamente con sus criterios, con sus propios análisis. Por eso es que para esta parte de las revistas es que se analiza muchas veces en una base de datos, porque existen revistas que están indexadas en Scopus, existen revistas que están indexadas en Web of Science, y por eso es que cada una de estas bases de datos tiene una forma de medir este impacto de las revistas. Vamos a conocer el concepto de factor de impacto, que muchas veces es mencionado en las revistas, ¿no? Pero publicar en un artículo en una revista con alto factor de impacto, ¿no? Eso es lo que normalmente se dice. Ahora, hay que básicamente entender que este factor de impacto tiene en cuenta las citas y los artículos publicados durante los 2 años anteriores. O sea, es el promedio de citas que recibiría un artículo teniendo en cuenta los 2 años anteriores, ¿no? O sea, no tiene en cuenta todo el periodo desde que está esa revista, sino los 2 años anteriores. Ahora, es importante mencionar que el Journal Impact Factor es un concepto que en este caso es brindado por ISI, que es una institución para la medición científica y que forma parte justamente de Clarivate. Y justamente a partir de esta base, que justamente indexa una cierta cantidad de revistas, es que se mide el factor de impacto. O sea, está ceñido a las revistas indexadas en ISI. Las ventajas del factor de impacto es que fue el primer índice de revistas cuantitativo, al igual que el índice H. Entonces, justamente por eso es que fue bastante aceptado y extendido dentro de la comunidad. Sin embargo, hay bastantes desventajas también. Por ejemplo, el sesgo de accesibilidad, porque va a ser muy difícil, por ejemplo, las revistas que estén en idioma inglés versus una revista que esté en idioma japonés, ¿no? U otro idioma. Entonces, es más difícil acceder a estas revistas y que puedan citarse. Entonces, si se citan menos, entonces también el factor de impacto en la revista también no va a ser muy alto. Luego es el sesgo temporal, como podemos ver, solamente considera los 2 últimos años. Y recordemos que las revistas están en un proceso también de evolución, porque pasan por diferentes procesos, se van consolidando con los años y muchas veces también pasa lo contrario, ¿no? Revistas que eran muy citadas anteriormente también pasan por un proceso en el que incluso pueden ser retiradas de Scopus, ¿no? Y luego pueden volver. La tercera es que solo se incluyen citas de revistas incluidas en el SSI. Eso también es otro punto, ¿no? Porque si un artículo determinado fue citado por una revista que no estaba aquí, no se considera. Y por eso repercute al final en el factor de impacto de esa revista. Ahora, a partir de este concepto del factor de impacto, es que las revistas se van a ordenar en cuartiles. El cuartil propiamente es una medida de posición. No pensemos que el cuartil está relacionado solamente a la revista. Cuartil es una medida de posición de la estadística descriptiva que básicamente permite ordenar un conjunto de datos. Entonces, ahí es donde las revistas, de acuerdo con su factor de impacto, se van a ordenar, van a ubicarse en algún cuartil. Un cuartil, recordemos que es
una agrupación en este caso, de conjunto de datos, ¿no? Entonces, el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, siendo las revistas de cuartil 1 las que justamente son las mayormente más exigentes en su proceso editorial y también tienen un mayor factor de impacto. Y eso permite establecer la importancia científica de cada una en su campo. Ahora vamos a hablar de las métricas basadas en Scopus, que en este caso vamos a empezar con el Simago Journal Rank, que como su nombre indica es un ranking de revistas que está basado en los criterios de Scopus. El tema es que, ¿cuál es ese criterio? Básicamente es una forma de ponderar las citas según el impacto de la revista. Es decir, acá no consideran solamente el recuento de citas, sino dicen allá, si viene de la revista Nature, le damos un puntaje. Si viene de la revista no sé, Lancet, le damos otro puntaje. Entonces, hacen un recuento de acuerdo, dando peso a las citas de acuerdo por donde vengan. Y la desventaja un poco es que no es algo que esté transparente, ¿no? O sea, no es que yo pueda ver cómo es que hacen ese recuento, es algo que dentro de Scopus es que se realiza. Y pues cuando uno busca el Simago Journal Rank en Internet, va a acceder a esta página en la que les va a mostrar justamente de manera ordenada cómo es que están clasificadas las revistas de acuerdo con este ranking, ¿no? Entonces acá, nuevamente, es un criterio de Scopus que es dándole peso a la cita según el impacto de la revista. Y a diferencia del Journal Impact Factor, la ventana de citación se restringe a los 3 años anteriores. Por eso es que también va cambiando de acuerdo con el periodo que estemos analizando. Y el tema aquí es que va a ser muy diferente tener en cuenta digamos, el peso de una revista si es citada, por ejemplo, por una disciplina diferente, ¿no? Un artículo, por ejemplo, del área de molecular, de biología molecular, podría ser citado por el área clínica, pero si ese mismo artículo es citado por más artículos de su propia área, entonces tiene otra connotación, ¿no? Porque podríamos decir que ese artículo sí tenía mucha relevancia para su disciplina. En cambio, si es citado por otras disciplinas, podría ser por otros motivos, ¿no? Entonces, esa manera de poder entender de que la citación dentro de su propia disciplina pesa más que la citación por otras disciplinas, es que surge también este otro indicador, que es el impacto normalizado de citación por paper o por artículo, que básicamente le da más peso a las citas de un mismo campo, porque recordemos que estos indicadores intentan reflejar un poco el impacto que pueda tener una investigación, pero no tiene en cuenta, por ejemplo, en qué parte del artículo se cita, si es en los métodos, si es en la discusión o si es en la introducción. Por eso les decía que si una revista, ¿no?, es citada por más revistas de su propia disciplina, por ejemplo, del área de biología molecular, tiene más peso que una revista que solo es citada por revistas de otras áreas, ¿no?, de otras disciplinas. Es este el concepto que transmite el SNIP. Entonces, ¿qué tiene en cuenta? El número de referencias de los artículos. Porque si un artículo tiene 20 referencias y el otro tiene 200, el que tiene 200 referencias es más posible que cite a esa revista, a ese artículo indexado en la revista. En cambio, si tiene menos referencias, entonces es menos la probabilidad. Entonces acá nos damos cuenta de que el que le termina dando más peso es el que tiene menos referencias. El número de citas que recibe en un determinado año y cómo la base de revistas utilizada cubre el campo temático.
Es decir, esa revista, ¿no? Por ejemplo, la revista Biomoléculas, ¿no? Representa, digamos, el 50% del total de revistas, ¿no? La mayor cantidad de artículos, ¿no? El 50% de artículos del área de biología molecular están en esa revista. Entonces, de esa manera también uno pondera el impacto que pueda tener la revista en su disciplina. ¿Y ahora qué ocurre? Estos dos indicadores que estamos viendo que son de Scopus, eh, todavía tienen la dificultad de que no son tan reproducibles. No es como lo que hemos visto en índice H, que uno lo puede calcular, porque son indicadores que propio Scopus maneja. Y por eso surge CiteScore, que tiene una ventana de citación de 3 años y que es, en este caso, el concepto más entendible para todos, ¿no? Incluye todos los artículos publicados, excepto en prensa, o sea, ya no solamente incluye a los artículos originales o revisiones, también otros manuscritos. Y básicamente se calcula como el cociente entre el número de citas recibidas en el año de cálculo para cualquier artículo publicado en la revista en los 3 años anteriores. O sea, a diferencia del Journal Impact Factor que consideraba los dos, el CiteScore considera los 3 años anteriores. Entonces, esta es una tercera métrica que brinda Scopus, que justamente permite complementar a las dos anteriores, que tienen métodos eh, más difíciles de reproducir y que tampoco son del todo transparentes, porque como decíamos, el Simago Journal Rank asigna un peso de acuerdo con el impacto de la revista. Tener en cuenta de que cuando uno hace un estudio bibliométrico, tiene que elegir eh, las bases de datos y también considerar que va a haber variaciones, porque las revistas, algunas de ellas están en Scopus, puede ser que no estén en Web of Science y viceversa. Y por eso es que pueden haber ligeras variaciones para poder dar un solo resultado, ¿no? Porque ustedes van a hacer en sus trabajos productividad científica de los autores más citados en el campo de las arbovirosis, por ejemplo. Entonces, para dar ese valor, ustedes tienen que dejar en claro dentro de sus métodos cómo van a calcular ese factor de impacto, o en todo caso el impacto de la revista, ¿no? De acuerdo con alguno de estos, de, de los criterios que tengan cada base de datos. Esos han sido los indicadores métricos básicos que se suelen emplear. Y bueno, no sé si habría alguna consulta o algún aporte. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Chicos, si hubiera alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Pueden prender su micro. En este caso, levantar la mano, prender su micro, ¿no? Ah, sí, David, al parecer hay una pregunta. Puedes prender tu micro normal. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la ponencia. Me gustaría preguntar si podría proporcionarnos algunos títulos de tal vez bibliografía para poder revisar más a fondo estas métricas bibliométricas o, bueno, la sesión de bibliometría. Ah, sí, gracias David por la pregunta. Voy a compartirlo junto con las diapositivas
para que puedan revisarlo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, David. Chicos, si hubiera otra pregunta, aún pueden hacerlo. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta más. Carlos, nuevamente agradecerte por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos en que hayas participado en este curso. Y pues también extenderte tu invitación, bueno, extender nuestra invitación a otra ponencia en el futuro, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, yo encantado de participar y apoyar en las actividades que realicen. Listo. Muchas gracias, Carlos. Chicos, y no sé si se podría, o podríamos tomarnos una fotito final. Pueden prender su camarita. Bueno, al parecer nadie más va a aprender, así que vamos a tomarnos los dos nomás. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Listo. Muchas gracias con todos. Y por lo que es el grupo de WhatsApp se va a mandar el post-test. Gracias nuevamente y estaremos enviando bueno, los siguientes flyers de las otras ponencias. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches.